El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo una hambre terrible en el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos en el inicio de la meditación del pasaje del evangelista San Lucas. Ya a lo largo de este año litúrgico, pues hemos ido encontrando, primeramente, que leímos el Evangelio de San Mateo. Hasta el día sábado leímos el Evangelio de San Mateo, primero fue San Marcos, San Mateo, y ahora iniciamos este Evangelio de San Lucas, ya hasta el fin del año litúrgico. Recordemos que en la última semana, prácticamente de noviembre, pues iniciamos nuestro siguiente año litúrgico. Y bueno, pues tenemos lo que prácticamente todo el mes de septiembre, octubre y casi noviembre, 2 meses y 3 semanas, pongamos, para meditar precisamente en San Lucas, que son 24 capítulos, pero pues obviamente le cortamos los 2 últimos, que son de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero inicia propiamente en el capítulo 4, aunque pues ya capítulo 1 y capítulo 2 son los capítulos de la infancia. El capítulo 3 es el bautismo, el tiempo de Jesús en el desierto. Y bueno, pues ya en el capítulo 4 empezamos realmente la misión de predicación de Jesús, aunque podemos descubrir que ya ha hecho algunos signos en Cafarnaúm. Por eso es de que le van a decir: haz lo mismo aquí en tu tierra, lo que hemos escuchado que has hecho en Cafarnaúm. Pero lo importante del día de hoy es la primera parte, cuando Jesús va a la sinagoga, como pues le corresponde como buen judío. Y es ahí donde le toca leer la palabra de Dios. Pues en ese tiempo, pues todavía no teníamos el Nuevo Testamento, que se va a escribir
tiempo después, pero podríamos llamar como se le llama a las escrituras judías, que para nosotros es el Antiguo Testamento, el Tanaj. Y bueno, pues la Torá la leen los maestros, y aquellos que ya han participado de la lectura pueden leer la palabra de Dios, sobre todo si es alguien distinguido, en donde pues se le da un volumen que le llaman la fracción semanal los judíos. ¿Por qué? Porque semana a semana van leyendo parte de la Torá, y así pues completan en un año lo que es la meditación de la Torá. Y a este tiempo le toca a Jesús recibir el rollo de Isaías Hanababi, que pues bueno, es Isaías el profeta. Y cuando lo descubre, también vemos que es prácticamente la promesa del inicio del profeta Isaías. Va a variar un poquito este sentido, pero en esencia es lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres, anunciar la liberación de los cautivos, la curación de los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es como muchos escritos judíos un quiasmo, que significa que está precisamente en forma dispar o impar, y podemos ver que la primera y la última son muy similares. ¿Por qué? Porque es anunciar la buena nueva y proclamar el año de gracia. El segundo es liberar a los cautivos, y la cuarta, como nos dice, es dar la libertad a los oprimidos. Y la que queda en medio es dar la vista o curar a los ciegos, que en este sentido, como lo marca el Señor, no es curar una ceguera física, sino es curar la ceguera espiritual que muchos tenemos. Y hoy en día también el Señor nos invita a nosotros a que, una vez ungidos con el Espíritu Santo, vayamos y hagamos lo mismo. ¿Y cuándo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo? El día de nuestro bautismo. Y bueno, propiamente ya enviados el día de nuestra confirmación. Pero la triste realidad es de que no conocemos nosotros nuestra fe. Y entonces, ¿cómo podemos ir a curar a los ciegos que viven en tinieblas y en sombras de muerte, si nosotros también estamos en tinieblas y en sombras de muerte? Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que primeramente luchar con sus propios pecados. Y bueno, pues ahí, como se decía o se dice todavía espiritualmente, todos tenemos un pecado dominante. Para unos será la soberbia, para otros será la gula, que bueno, la gula no es solamente en el comer, sino también en el beber. Ahí los borrachitos pues pecan de gula. ¿Por qué? Porque toman más alcohol del que necesitan. Ciertamente, pues podríamos decir, como dice la misma palabra de Dios, Dios crea el vino para alegrar el corazón del hombre y aceite que da brillo a su rostro. Tomar no es malo. ¿Qué es lo malo? El exceso. Y es ahí, en cualquier cosa, como se dice coloquialmente, el exceso es malo. Y es ahí también donde una gula podría ser ahora el mundo fit, o lo que le llaman el fitness. ¿Por qué? Porque cuando uno se esfuerza de más, dizque haciendo ejercicio para estar bien saludable, pues ¿qué es lo que pasa? Que afecta también al cuerpo. Y por ahí los, ¿cómo se llaman? Los atletas de alto rendimiento. Por ahí, si mal no recuerdo, fue a principios de año que un jugador se hizo noticia internacional. ¿Por qué? En un partido de fútbol, bueno, ni a principios de años, más bien a mediados de años, pues estaba jugando la Copa Libertadores, de repente se cae desmayado en el campo de fútbol, lo sacan, lo llevan al hospital y lamentablemente fallece. ¿Por qué? Porque sobreexigía su cuerpo. Y ahora también, como esto se lo escuché a un médico forense, dice, es que muchas veces piensan que voy a ir al gimnasio, entonces ahora que venden, no, pues la bebida para el preentreno.
Y dice, pues ¿qué es? Pues puro excitante de células, y entonces empieza el cuerpo a tener una frecuencia cardíaca más alta, y dice, y si a eso le damos más ejercicios, pues ¿qué va a pasar? El pobre corazón va a quedar atrofiado, y entonces ya no va a poder latir como debería. Por eso, si van a hacer ejercicio, no tomen preentrenos. Y decía, ¿qué es más saludable? Porque también pues decía de que una vez un joven pues llegó pues prácticamente con un infarto al corazón, lo lograron salvar, pero pues ya quedó con lesiones del corazón. ¿Por qué? Porque tenía el vicio de tomarse estas bebidas energéticas y se tomaba 3 al día. Y dice, bueno, ¿se puede tomar? Sí, pero pues con una botella, con una lata que te tomes de estas bebidas, pues ya te alcanza para toda la semana. Porque si te tomas más de una, y sobre todo todos los días, pues vas a hacer trabajar de más a tu corazón. ¿Por qué? Porque tiene que la taurina, que tiene esto. Y decía, bueno, si quieren motivarse un poquito y ser saludables, tómense una taza de café. ¿Por qué? Una taza de café ayuda, inclusive, una taza de café, obviamente, sin azúcar, sin leche, sin cremita, y que sea café de grano, pues dice, ayuda inclusive para fortalecer el corazón, para ayudar a bajar o controlar la glucosa en sangre. Entonces viene todos los beneficios, dice, sí, pero también si abusamos del café, obviamente nos va a hacer daño. Todo en exceso es dañino. Por eso también podríamos preguntarnos, ¿qué tanto nosotros vivimos en un exceso dañino? Una de dos, o de un alejamiento de Dios o de un exceso de Dios. Y podrán decir, ay Padre, ¿por qué estar tan cerca de Dios puede ser malo? Porque nos volvemos fanáticos. ¿Y cuál es el problema? Y esto se lo escuché a un obispo que hablaba de que pues él le gusta, y en su diócesis en España promueve la misa tradicional. Dice, pero cuando veo que la gente deja de ser consciente y se casa con el rito, pues también le pongo un alto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, porque yo estoy en la misa tradicional, yo soy más bueno y más santo que los demás. No. Ahí es donde perdemos la humildad. Y entonces viene precisamente ese pecado dominante de la soberbia. Y también puede ser la lujuria, puede ser la ira, puede ser cualquiera de los 7 pecados capitales, la avaricia. ¿Por qué? Porque nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos, y bueno, pues todo se convierte a veces, todo lo malo se convierte a veces en un vicio. Por ejemplo, y esto ahorita que toqué el tema de la lujuria, pues decía un sociólogo que pues entrar en el mundo de la pornografía pues es un vicio. ¿Por qué? Porque primero te puedes satisfacer con algo simple, pero llega el momento en donde tu mente lo normaliza y entonces ocupa algo más fuerte y ocupa algo más fuerte y ocupa algo más fuerte. De igual manera, pues las redes sociales, ¿cuántos están pegados prácticamente al celular todo el día? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empiezan con una foto subiéndola a sus redes sociales y luego ya no basta una y meten otra y otra y otra. Y lamentablemente, pues, ¿cuántas veces no nos alimentamos de Dios? Que igual una persona me comentaba, Padre, es que este familiar X que tengo, pues resulta que solamente se levanta y se pone a leer la Biblia. Después de como un rato muy largo, agarra, se sienta en el sillón y se pone a ver películas de santos. Pero no hace nada más. ¿Qué es lo que pasa? Pues que está a veces abusando de tratar de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque como dice esa frase de San Benito, y que es la regla de San Benito, es ora et labora. Haz oración, pero también vete a trabajar.
¿Y cuántas veces por decir, no, es que yo estoy con Diosito, no hacemos nada? No, tenemos que poner también de nuestra disposición, porque si no, pues qué bonito, no hago nada y digo que estoy con Diosito y entonces voy a caer en la pereza. No, tenemos que luchar, por eso tenemos que verdaderamente ver a Jesús. Podríamos decir, Jesús estaba deseoso porque era el Hijo de Dios y quería solamente estar en contacto con su Padre. No, ¿verdad? De hecho, como lo va a decir más adelante en el Evangelio con los fariseos, mi Padre siempre trabaja y también trabajo yo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos propone? Tenemos que luchar por vivir una vida coherente. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tenemos que vivir en la virtud. Y es algo que hoy se ha perdido. De hecho, cuando la iglesia habla de virtud, pues habla de lo más grato a Dios. Por ejemplo, podríamos ver a Santa Faustina Kowalska, que pues bueno, como era una mujer pueblerina, pues cuando entra al convento, pues como dice aquel viejo dicho popular, no pasaba de perico perro. O era la portera o era la cocinera. Y una vez que estaba ahí toda frustrada pelando sus papas para llevarlas a cocer, ¿por qué? Porque, cuánto pesaban las papas. El Señor le dice, mira, relájate. Y de repente carga la olla y no pesan. Abre la olla y está transportando en lugar de papas rosas. Pero cuando llega a cocinarlas, son papas. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, te voy a ayudar con tu trabajo, pero no te lo voy a quitar. Y de igual manera, ¿cuál es el principal trabajo de nosotros? Lo encontramos al final de todos los evangelios. Vayan y anuncien la buena noticia. Y es ahí donde, ¿qué tanto verdaderamente anunciamos la buena noticia? ¿Qué tanto participamos del evangelio? Y no como leerlo, no, sino vivirlo. Por eso San Francisco de Asís tiene una frase. ¿Y cuál es? Pues ahora sí que la regla de San Francisco, el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice? Y hasta hay un cantito muy bonito que dice, yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve de amor. Y ¿qué es lo que tengo que hacer? Vivir el Evangelio en carne propia. Tratar de cumplir con lo que el Señor nos pide. Fallos siempre vamos a tener, pero como también dice San Pablo, si pecamos, abogado tenemos, el Espíritu Santo que Dios da a los que se arrepienten. Y bueno, pues yo creo que en todas las parroquias habrá quienes, padrecitos ahí medio apáticos que no quieran confesar, pero siempre en cualquier parroquia hay por lo menos un padrecito que los va a confesar. Ciertamente, tampoco lleguen ahí cuando va a empezar la misa, Padre, confiéseme, no. Pues lleguen tantito antes o espérense a que el padrecito termine la celebración y entonces sí, vamos a confesarnos. Y es ahí donde, como decía el Papa, Dios no se cansa de perdonarnos, nosotros somos los que nos cansamos de pedirle perdón. ¿Por qué? Porque cuántas veces he escuchado a personas de que, no, ¿para qué me voy a confesar? Confesarle los mismos pecados al Padrecito, me va a decir que para qué estoy jugando, o me va a decir que no tengo fuerza de voluntad. Pues que diga el Padrecito lo que quiera. Lo importante es recibir el perdón de Dios. Y es ahí lo que muchas veces nos perdemos por nuestros malos pensamientos. De que, ay no, qué miedo, ¿qué va a decir el Padrecito? O por nuestra vergüenza. Pues bueno, la vergüenza también es parte de la penitencia para ver si
dándote vergüenza dejas de cometerlo para que no tengas que confesarlo. Y es ahí donde el Señor nos invita a descubrir que cuando avancemos y luchemos con nuestros pecados dominantes, entonces va a ser más fácil el camino para conocerle. ¿Por qué? Porque para conocerle hay que escucharle. ¿En dónde? En la palabra de Dios, en la oración. Hay que apoyarle. ¿En dónde? En el necesitado. Hay que amarle. ¿En dónde? En aquel que necesita de nuestro amor. Y hay que adorarle. ¿En dónde? En la Eucaristía. Y entonces, ahí vamos a tener esta conversión de corazón. Y entonces seremos un testimonio, sin que digamos nada, sin que busquemos pretensiones humanas. Vamos a vivir esa entrega con el Señor. Por eso podremos descubrir qué es lo que el Señor dice en la sinagoga. La palabra que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Punto. Y es porque Jesús, como lo vamos a escuchar en estos días más adelante, hablaba con autoridad. ¿Y en dónde está la autoridad? Que lo que predicaba, lo vivía. Muchas veces nosotros los padrecitos hablamos muy bonito, pero no practicamos lo que predicamos. Por eso el Señor advierte, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque como diría también la sabiduría popular, del dicho al hecho hay mucho trecho y del plato a la boca se cae la sopa. No, vivamos escuchando solamente a Dios. ¿Por qué? Porque como le escuchaba a un sacerdote, creo que el padre Arturo Cornejo, no estoy muy seguro porque nada más lo escuché el día de ayer. Una persona lo tenía y yo pasé por ahí y escuché ese pedacito y creo que sí era el padre Arturo Cornejo, si no, pues fue alguno de otros sacerdotes que suben sus videos ahí a las redes sociales. Y decía, es que nosotros no tenemos que confiar en el sacerdote, nosotros no tenemos que confiar en el obispo, nosotros no tenemos que confiar en el papa, tenemos que confiar en Dios, porque somos cristianos, no somos seguidores del Papa, no somos seguidores del obispo, no somos seguidores del padrecito, porque el Papa, los obispos y los padrecitos nos podemos equivocar, también somos humanos. El único que no se equivoca, ¿quién es? Dios. Por eso Dios es la verdad. Y sí, bueno, por caridad, cuando vemos, ay, el Papa cometió, perdón por lo que voy a decir, pero es una expresión muy mexicana, cometió una burrada, bueno, pues reza por el Papa. Ay, es que el obispo cometió una burrada, reza por el obispo. Ay, el padrecito cometió una burrada, reza por el padrecito. Porque también nosotros necesitamos misericordia. No somos perfectos. Estamos llamados a ser perfectos. Pero lamentablemente, el hombre nunca va a ser perfecto hasta el día que llegue el día de su muerte. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día de su muerte ya no habrá nada que cambiar. Pero mientras estemos vivos, día a día, todos nosotros podemos cambiar. Por eso tenemos que buscar la conversión perfecta. Cada día, al final de nuestro día, tratar de seguir con esa vieja tradición de la iglesia, hacer un examen de conciencia, ver en qué le fallamos al Señor en el día y pedirle perdón. Y pedirle perdón de corazón. Así si el Señor nos llama a su presencia en la noche, por lo menos le pedimos perdón a Dios. No nos iremos directamente al cielo, pero no nos iremos al infierno. Por eso es la misericordia de Dios y el purgatorio es un lugar de misericordia. ¿Tendremos que purificar nuestros pecados y nuestras culpas? Sí. Pero también sabremos que
terminando de purificar, entonces sí entraremos en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, si no le reconocemos, es porque no le hemos conocido. Si actuamos como la gente de Nazaret, es porque no hemos tenido realmente ese encuentro con el Señor. Y entonces dejaremos que pase de largo. No, tenemos que seguirlo. Sí, con nuestros problemas, sí, con nuestros pecados, sí, con nuestras debilidades, sí, con nuestros traumas, sí. Pero el Señor pide que día a día luchemos para dejar todo eso atrás. Y entonces sí, viviremos en esa libertad de los hijos de Dios. Por eso, cada uno de nosotros también podríamos decir hoy con el Señor: el Espíritu del Dios está sobre mí, porque me lo ha dado el día de mi bautismo. Y como decía la semana pasada el Santo Padre en su catequesis de los miércoles, tenemos que dar el buen olor de Cristo, porque el día de nuestro bautismo ungieron nuestra cabeza con el Santo Crisma, que tiene 4 esencias: rosa, jazmín, sándalo y nardo, y representa el buen olor de Cristo que tenemos desde nuestro bautismo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, pero también esas esencias representan el olor de las buenas obras que cada uno de nosotros tiene que hacer por amor a Cristo. Por eso, luchemos día en día por tratar de vivir conforme al plan de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración.